Hola en este maravilloso día y hoy venimos con un pasaje del libro de Cómo ganar amigos de Dale Carnegie. Y bueno, la verdad es que él empieza diciendo de que solo hay una manera para conseguir que alguien haga algo. Que si alguna vez nos hemos detenido a pensar sobre ello. Y él comenta de que sí, hay una sola manera. Y es la de hacer que esa persona quiera hacerlo. Porque él recuerda de que no hay otra manera en definitiva. Él lo expresa así. Por supuesto, usted puede hacer que una persona le entregue su reloj poniéndole un revólver en el pecho. Puede hacer también que sus empleados cooperen con usted hasta que usted vuelva a la espalda amenazándoles con el despido. Puede hacer que un niño haga lo que usted quiere por medio del látigo o las amenazas, pero estos son métodos tan toscos que tienen repercusiones muy poco deseables. Y la única manera que yo puedo conseguir que usted haga algo es dándole lo que desea. Pero, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Sigmund Freud, por ejemplo, dijo que todo lo que tú y yo hacemos tiene dos causas originarias, que es el impulso sexual o el ansia de grandeza. John Dewey, que fue uno de los profundos filósofos de Estados Unidos, lo expresó de una forma bastante diferente, y es que dijo que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Y esto es muy importante. Súper. Esta frase, el deseo de ser importante, es muy significativa porque a lo largo sobre todo también de este episodio o de los diferentes pasajes que voy a hacer de este libro, vamos a hablar muchísimo de ella. Pero Dale Carnegie nos hace otra cuestión, ¿qué es lo que tú deseas? Él comenta que no queremos muchas cosas, pero las pocas que podemos llegar a desear las anhelamos con tanto empeño que no admite negativa. Y estas son algunas de las cosas que la mayoría de la gente solemos desear, ¿verdad? Que es como la salud, la conservación de la vida, para ti, para los tuyos, tener comida, poder dormir bien, muy importante, tener dinero y claro, y las cosas que el dinero compra, ¿no? Tener vida en el más allá, tener una satisfacción sexual, que nuestros hijos estén en el mayor confort que se pueda tener y sentirse importante. Y es que si nos damos cuenta, casi todas las necesidades se ven satisfechas en la vida, pero todas menos una, que es un anhelo casi tan imperioso como puede llegar a ser ese deseo de alimentarse y de querer dormir, ¿no? Que la verdad que se ve muy satisfecho muy rara vez. Y es lo que Freud llama como el ansia de grandeza, o es lo que Dewey llama el deseo de ser importante. Por ejemplo, Lincoln empezó una vez una carta con estas palabras que dice: a todo el mundo le agrada un elogio. William James dijo que el principio más profundo de la naturaleza humana es el anhelo de ser apreciado. Fíjate que Dale Carnegie no está hablando del deseo, sino del anhelo de ser apreciado. Él comenta que esto puede llegar a ser un hambre muy aguda y muy constante en el género humano, ¿no? Y que muy raros individuos suelen satisfacer honradamente este anhelo de su espíritu, ¿no? Que tendrán a los demás en la palma de la mano y hasta el sepulturero se apenará cuando mueran. Pero el deseo de sentirse importante es una de las principales diferencias que distinguen a los hombres de los animales. Él aquí nos pone un ejemplo de cuando él era pequeño y dice que en una granja de Missouri que su padre criaba cerdo Duroc Jersey y vacas Hereford con pedigree, y que ellos solían exhibir sus cerditos y sus vacas en la feria de los condados y en las exposiciones de ganado de todo el medio oeste. Dice que normalmente ellos ganaban el primer premio y que su padre fijaba las cintas azules en una tela de muselina blanca, y cuando venían amigos o visitantes a su casa sacaba esa larga pieza de muselina. Él sujetaba un extremo y que Dale, siendo pequeño, sujetaba el otro mientras mostraba todos los premios. A los cerdos no les importaban las cintas que habían ganado, pero al padre sí, ¿no? Porque estos premios le hacían sentir importante. Si nuestros antepasados no hubiesen sentido este ardiente anhelo de ser importante, la civilización tal y como la conocemos hoy en día habría sido imposible, porque sin él seríamos iguales que los animales. Este deseo de sentirse importante fue lo que llevó a un pobre empleado de una tienda de comestibles o un mozo sin recursos y sin educación a estudiar unos libros de derecho que había encontrado en el fondo de un barril y que con otros restos de una casa deshecha comprara por 50 centavos. Seguramente
Hemos oído hablar de este mozo y es que se llamaba Lincoln. Este deseo de sentirse también importante fue lo que inspiró a Dickens para escribir sus novelas inmortales. Este deseo inspiró a Sir Christopher Wren el diseño de sus sinfonías de piedra, y lo mismo hizo Rockefeller, que reuniera millones y millones de dólares que jamás gastó. Y lo mismo hace que los hombres más ricos de cada ciudad construyan casas demasiado grandes para también sus necesidades. Todos normalmente pretendemos vestir a la última moda, conducir el último modelo de automóvil, hablar de lo maravilloso y brillante que son nuestros hijos, ¿verdad? Y este mismo deseo es lo que lleva pues, a muchos chicos o a muchas chicas jóvenes a meterse incluso en bandas, convertirse en delincuentes. Hubo un delincuente en la época de Carnegie, pues según Mulroney, que era un ex jefe de la policía de Nueva York, que tiene un amor propio muy desarrollado, y lo primero que pide después de su arresto son periódicos sensacionalistas que lo pintan como un héroe. Y la desagradable perspectiva de cumplir una condena pues parece remota ante la posibilidad de recrearse contemplando su retrato ante las fotos de figuras del deporte, estrellas del cine, la televisión y los políticos, ¿no? Dane los comenta de esta manera: si usted me dice cómo satisface sus deseos de ser importante, le diré que es usted. Eso es lo que determina su carácter, que es la cosa más significativa que hay en usted. Y vuelve y nos pone pues un ejemplo de John Rockefeller, que satisfacía sus deseos de importancia dando dinero para que se levantara un hospital moderno en Pekín, en China, a fin de atender a millones de pobres a quienes no había visto ni vería jamás. Dillinger, en cambio, pues la verdad es que se sentía siendo importante, un bandido, ¿no? Atracando bancos, matando, y bueno, cuando los agentes federales lo perseguían, pues ya penetró en una granja de Minnesota y exclamó: ¡soy Dillinger!, ¿no? Porque él estaba orgulloso de ser el enemigo público número 1. La historia, la verdad es que nos resalta divertidos ejemplos de personas famosas que lucharon pues para dar esa satisfacción a sus deseos de importancia. El mismísimo, por ejemplo, George Washington, que quería ser llamado Su Grandeza el presidente de los Estados Unidos. Colón, por ejemplo, también reclamaba el título de almirante del océano y virrey de las Indias. Catalina la Grande, que se negaba a abrir cartas que no estuvieran dirigidas a su majestad imperial. Y la señora Lincoln también en la Casa Blanca, que se revolvió contra la señora Grant como una tigresa y gritó de: ¿cómo se atreve usted a sentarse en mi presencia sin que la haya invitado a hacerlo? Muchos millonarios ayudaron al almirante Beer a financiar su expedición al Antártico en 1928 con la condición de que las heladas cordilleras fuesen bautizadas con sus nombres. Y Víctor Hugo aspiraba a que la ciudad de París nada menos fuera rebautizada con su nombre. Incluso Shakespeare, grande entre los grandes, ¿verdad?, trató de agregar brillo a su nombre procurándose un escudo de nobleza para su familia. Hay personas que se convierten en inválidos pues para obtener simpatía y atención y satisfacer también sus deseos de importancia. Por ejemplo, la señora McKinley se sentía muy importante al obligar a su esposo, el presidente de los Estados Unidos, a descuidar importantes asuntos de Estado para reclinarse en la cama a su lado, rodeándola con el brazo, tranquilizándola hasta que se dormía. Es una anécdota bastante conocida porque ella, bueno, pues alimentaba su deseo de ser atendida insistiendo en que el presidente permaneciera con ella mientras hacía arreglar los dientes. Y una vez incluso provocó una tormentosa escena cuando McKinley tuvo que dejarla sola con el dentista para acudir a una cita con John Hay, que es su secretario de Estado. Y bueno, pues también incluso la escritora Mary Robert Reinhardt, que contó una vez el caso de una mujer joven, inteligente, vigorosa, que quedó pues postrada en cama a fin de satisfacer sus deseos de sentirse importante. Y dice que un día esta mujer se vio obligada pues a afrontar algo de su edad, contempló los años de soledad que tenía por delante y lo poco que le quedaba por esperar. Se metió en la cama y durante 10 años su anciana madre subió y bajó las escaleras para cuidarla, alimentarla, atenderla en su habitación de un 3er piso. Y ya un día la madre, fatigada de tanto que hacer, enfermó y poco después se murió, y durante una semana la inválida languideció. Luego se levantó, se vistió y volvió a vivir. Algunas autoridades declaran que ciertas personas pueden llegar a volverse locos de verdad a fin de encontrar en el reino del ensueño de su demencia la importancia que le ha sido negada en el áspero mundo de la realidad. En Estados Unidos, por ejemplo, Dale Carnegie pone que en su época había muchísimos pacientes aquejados de enfermedades mentales que de todas las demás dolencias juntas.
Pero ¿cuáles son las causas de la demencia? De hecho, aproximadamente la mitad de todas las enfermedades mentales pueden atribuirse a causas físicas como son las lesiones cerebrales, el alcohol, las sustancias tóxicas, las lecciones. Y por la otra mitad, y esto es lo terrible, es que la otra mitad de la gente que pierde la cordura no sufre al padecer ninguna lesión en las células cerebrales. En las autopsias, cuando se estudian, por ejemplo, sus tejidos cerebrales, con los más poderosos microscopios que puedan encontrar y un montón de aparatos que hay hoy en día, pues se los encuentran tan sanos como los de un cerebro normal. Bueno, pues en definitiva, sí, algunas personas tienen tanta sed de importancia que llegan a volverse locos de verdad. O sea, imagine los milagros que tú y que yo podríamos lograr ofreciendo a los demás un reconocimiento sincero de su importancia en el mundo de los cuerdos. Y bueno, pues hasta aquí dejamos el episodio de hoy. El próximo día venimos con más. La verdad que los pasajes de Dale Carnegie está genial, pone muchísimos ejemplos, muchísimas historias y bueno, pues pondremos con cositas de él de vez en cuando. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por hacer este canal cada día un poquito más grande. Y nada, pues les dejaré libros importantísimos linkeados en la cajita de descripción y por supuesto pues como el de Cómo ganar amigos de Dale Carnegie. Hasta luego.